Es una área de manejo integrado que hace un año, 2 años que empezamos, pero mucho más antes, toditas las comunidades nos juntamos porque venían pescadores de otro lado, de Santa Cruz, ¿no? Pescaban y una vez pescaron y sembraron su pescado y lo botaron. Y por eso después nos reunimos todos ya y entre todas las 11 comunidades, todo el distrito nos juntamos, hicimos una reunión, mandamos una carta al municipio y bueno, y nos atendieron, ¿no? Bueno, primeramente se realizaron reuniones a nivel comunal, se realizaron reuniones con los diferentes estancieros, dueños de propiedades que existen en esa zona, y se empezó a darle la explicación de cuál era la importancia en la creación de esta área protegida para mantener, sobre todo en la parte de las comunidades, porque refleja una utilización de esta laguna en el aprovechamiento de pesca y de animales silvestres. Se creó un comité de gestión formado por los propios pobladores de las comunidades y de las propiedades vecinas, esto con la única finalidad de que sean ellos mismos los que se encarguen del manejo, de la preservación y de la conservación y de todo proyecto que pueda ingresar ahí para apoyar este tipo de emprendimientos que hasta hoy lo estamos logrando. Creemos nosotros de que los mejores cuidadores, los mejores vigilantes que puedan existir serían las personas del mismo lugar. Esto hace de que eso se vaya apropiando de parte de ellos y que lógicamente puedan conservar lo que hasta ahora es algo que mucho les beneficia como región. A nosotros nos beneficia mucho eso de acá porque hemos podido un poco controlar lo que se estaba sacando más antes, ¿no? Sin control. Entonces la misma gente se ha preocupado en hacer eso, en cuidar lo que es la bahía. Son unas 1.100 personas que se benefician con todo lo que es el área de acá de manejo. Antes de ser parte del bosque modelo, nosotros teníamos proyectos sin un enfoque ambiental o de desarrollo sostenible. Entonces el bosque modelo ya ha iniciado acciones y coordina siempre con el gobierno municipal para que se esté incluyendo proyectos con desarrollo sostenible. Hemos notado mucho interés de la gente y de las instituciones en ser parte de lo que es el bosque modelo y creo yo de que de aquí a futuro todas las instituciones van a estar interesadas en conservar nuestro territorio. Todos los responsables son las comunidades, ¿no? Pero nosotros teníamos en mente que con los recursos poder crear guardaparques, que la misma gente de la comunidad, ¿no? Que ellos sean los responsables, pasar un curso de guardaparque para proteger el área, ¿no? Y viene mucha gente acá de Santa Cruz, de turistas vienen, que estábamos pensando también en capacitar a la gente, a las señoras que venden comida, que vendan comida, capacitarle y hacer unos albergues. Acá en una comunidad, está Marfil también en otra comunidad. El hecho de que los propios pobladores, las propias autoridades y las propias instituciones, mientras lo tomen al bosque modelo chiquitano como algo propio, va a significar de que nosotros podamos ser los gestores de toda la conservación que se pueda realizar allá.